pantalla. Empezamos. ¿Ya? Bueno, el día de hoy vamos a continuar viendo lo que es la parte de macroeconomía intermedia. Ya habíamos estudiado hasta la clase pasada lo que era la balanza de pagos. Creo que habíamos hecho un taller y si no me equivoco habíamos hecho también una tarea. Creo que la solución de del taller ya se las había compartido, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Me puedes confirmar eso? Creo que a Betsabel le había pedido eso. ¿O fue la señorita Jiménez? ¿Me logran escuchar? Sí se le escucha. Pero de la pregunta respecto al taller, yo les había ofrecido, si no me equivoco, la solución del taller, para que ustedes se califiquen, si no me equivoco. No, Eh, no les había, no había, yo creo que les había dicho así. Bueno, no nos dijo. no, ¿y el taller ya lo cargaron? ¿Ya todos cargaron el taller? Sí, a cómo nos salió. ¿A cómo les salió? Ya, yo les voy a cargar en el aula virtual la solución del taller, ¿ya? Para que ustedes vean cómo tuvo que haber sido resuelto el ejercicio. Eso mejor voy a hacer para ir ganando. Ahora, vamos a continuar entonces con la clase de hoy. Ya, creo que ya están todos. Sí, yo creo que están todos. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Estoy cargando. Estamos ya viendo en la segunda unidad lo que son las relaciones económicas internacionales. Ya habíamos empezado a estudiar lo que era la balanza de pagos. Sabemos que en la balanza de pagos tenemos el saldo de la cuenta corriente, que prácticamente registra todas las transacciones de tipo público, es decir, todo lo que hace el Estado, los compromisos que tiene que cubrir el Estado. En cambio, por el otro lado teníamos la balanza de capital, que reflejan las operaciones comerciales, que reflejan las operaciones comerciales que se hacen en el sistema, en la economía en general. Y recuerden de que todo esto al final debe de consolidar. Cuando nosotros tenemos de que en cuenta corriente hay un déficit, es decir, los rubros que se generan para cubrir los compromisos de la balanza de capital, no son lo suficientes, vamos a tener un déficit que el Estado debe cubrirlo por medio de sus reservas de, de divisas. En cambio, cuando ocurre lo contrario, vamos a tener un superávit, lo cual va a incrementar el saldo de las divisas, ¿no? Entonces, de ahí nosotros habíamos conversado, habíamos estudiado de que cada vez que se va a generar un análisis de la balanza de pagos, nosotros tenemos que ver qué es lo que ocurre con el saldo de la cuenta corriente en primera instancia, ya que eso es lo que nos va a, a, a medir o nos va a indicar las relaciones que mantienen los gobiernos entre naciones, ¿no? Hoy día vamos a profundizar un poco más este tema, enfocándonos a la parte monetaria. Ya hemos visto lo que se registra en la balanza de pagos. Sabemos que en la balanza de pagos van a estar todas las transacciones internacionales, es decir, lo que una nación negocia con otra nación, o los integrantes o los miembros de una nación realizan transacciones de cualquier naturaleza con integrantes o miembros de otra nación. Entonces, y sabemos que de por medio está algo que se conoce, dígame, sí está grabando, sí puse grabar. Entonces de ahí nosotros, como les decía, cuando tenemos las relaciones comerciales, lo que vamos a tener es que pagar en divisas. Y las divisas no son las mismas, ya que cada nación tiene su propia moneda
y nosotros para poder hacer relaciones de intercambio tenemos que obligadamente utilizar instrumentos de pagos diferentes al nuestro. Para el caso de Ecuador, nosotros estamos dolarizados y no nos complicamos mucho con la política de tipo de cambio, ya que utilizamos aquella moneda que es de mayor dominio público, que es el dólar. Pero para economías que tienen su moneda nacional, ellos tienen que enfrentarse a las situaciones de manejar su propia moneda. Entonces vamos a estudiar hoy día este componente, lo que abarca a los sistemas cambiarios. Vamos a estudiar hoy día en qué consisten los sistemas cambiarios y cuál es la importancia de los sistemas cambiarios. ¿Por qué una nación utiliza una herramienta de tipo de cambio? ¿Para qué sirve una herramienta monetaria? En el caso de Ecuador, ¿será una ventaja? ¿Será una desventaja? ¿Qué pensarán ustedes? Eso es lo que vamos a definir hoy día. Y vamos a empezar a trabajar, a estudiar un poco de lo que es el tipo de cambio fijo. Quizás lleguemos también a la parte del tipo de cambio flexible, pero por lo menos cubriremos estos dos aspectos. Y para el día de mañana trabajaremos lo que es flexible, tipo de cambio flexible indexado, y finalmente vamos a ver lo que es el concepto de devaluación. ¿Qué significa devaluar la moneda? Y también vamos a distinguir con la definición de depreciación. ¿Qué significa depreciar la moneda? ¿Cuál es la diferencia entre devaluar y cuál es la diferencia entre depreciar la moneda? ¿Qué será lo mismo? ¿A qué se debe la diferencia? Eso vamos a aprender en esta semana. Estos son los contenidos que nosotros vamos a estudiar en esta semana. Ya parece que se ingresaron todos. ¿Cuántos son en total en el curso? Steven, ¿cuántos compañeros son en el curso? 21. 21. Bueno, yo creo que ya estamos todos. Caerán 2. Entonces, voy a aprovechar y voy a tomar la asistencia. El objetivo que vamos a aprender de esta unidad es aprender la importancia de la política monetaria en una economía abierta, ¿sí? Todo esto, estos guías Dorbush y Sachi Larraín, principalmente encontramos este material. Vamos. Antes de continuar, voy a tomar la asistencia. Voy a poner acá, una vez antes de que se me vaya. No me olvido. ¿Ah? Yo creo que ya estamos todos conectados. Esto es ustedes son microeconomía, macroeconomía intermedia, paralelo A. Y entonces ya conocen ya la dinámica para tomar la asistencia. Y aprovechando de que yo creo que ya estamos todos conectados, activan la camarita para decir presente. Activan la camarita para decir presente. Profe, Buenos días, dígame. buenos días. Es que mi compañera Noelia dice que está en sala y que no la ha aceptado. Noelia. No sé si la aparece. No tengo a nadie en cola. Ya le digo. Sí, no tengo a nadie en cola. A todos les he dado acceso. No me aparece nadie en cola. Ya. Entonces, ya saben la dinámica, ¿no? Entonces, vamos. Evelyn Bailón. Presente, economista. Buenos días, Evelyn. Buenos días. James Cárdenas. Presente. Buenos días, James. Buenos días. Lady Cumbe. Buenos días, presente. Buenos días, Lady. Yamilex Franco. Buenos días, presente. Buenos días, Yamilex. Norma Wamba. Presente. Buenos días, Norma.
Michael Yugusñay. Stephanie Jiménez. Presente. Buenos días, Stephanie. Josué Abraham. Josué Jiménez. Josué Jiménez. Betsabeth Maldonado. ¿No está Betsabeth? Por eso veo conectada. Dani Mourat. Presente. Buenos días. Buenos días. Alba Méndez. Alba Méndez. Luis Mora. Presente, profe. Buenos días, Luis. Gabriela Morán. Presente. Buenos días. Case Nowak. Presente. Buenos días. Edgar Padilla. Presente, profe. Buenos días. Wilmer Quintanilla. Presente, economista. Buenos días. Buenos días, Wilmer. Stephanie Rodríguez. Buenos días, presente, profe. Buenos días, Stephanie. Yamilet Ronquillo. Yamilet. Presente. Buenos días, Yamilet. Buenos días. Diana Carolina. Diana Sandoval. Noelia Ovidia. Ya la vi, buenos días. Y Kelvin Villasís. Presente, Ya. profe, buen día. Buenos días. ¿Ya? ¿Alguien que no haya sido nombrado, por si acaso? Yo, buenos días, economista. Falto yo. Buenos días. ¿Ustedes? Noelia Ñauñae. Active el video, señorita, por favor. Es Ñauñay. Ñau. A ver, Ñay. Ah, ya. Ah, ya me acordé de usted. Me da sus dos apellidos, por favor. Ñauñae Remache. Ñau. Me dice si estoy escribiendo bien, ¿no? Ñauñay. Así es, ¿no? Camacho. Remache. 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 ¿Y el otro nombre? Noelia Juliana. Noelia. Juliana. Con J. Juliana. Con H también. ¿En dónde lleva el H? Al lado de la O. Así. No. En Noelia lleva la H. Ahí. Allá. Primera clase. Sí. Ah, ya, recién se registró. Ya. Bueno, entonces después vemos su caso. Ya, entonces vamos a... Profe, yo también falté, por favor. ¿Ustedes? ¿Quién es? Jiménez Sánchez. Sánchez Jiménez. Josué. Se quedó dormido. Ya. ¿Quién más? Estamos todos, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Ya la próxima semana tenemos la lección, de acuerdo a lo planificado en la parte del sílabo. Nosotros habíamos conversado el primer día de clases que ya para la séptima semana vamos a tener la lección. Entonces la lección va a cubrir todo lo que se vea hasta esta semana, es decir, hasta la semana 6 va a entrar en el contenido del examen. Entonces, vamos a ver hasta lo que son los regímenes cambiarios, ¿no? Los tipos de cambio. Hasta ahí va a ser la evaluación. Recuerden que en la evaluación nosotros vamos a ver desde la curva IS, en una economía cerrada, la curva SLM, lo que es el equilibrio de los mercados, los tipos de cambio. Hemos visto también lo que son las políticas fiscales, la política monetaria,
la incidencia de la política monetaria en la política fiscal, hemos visto los equilibrios de mercado, los comportamientos que se dan en los equilibrios de mercado, hemos estudiado lo que es la balanza de pagos, hemos analizado la balanza de pagos desde el punto de vista del saldo de la cuenta corriente y la cuenta de capital. Hemos desarrollado algunas actividades y el día de hoy vamos a cubrir lo que es la parte de los tipos de cambio, ¿sí? Hasta lo que es el día de hoy vamos a tener en la lección de la próxima semana, ¿sí? Entonces, en eso estén atentos. Ahí les ha de cargar en el examen, en la evaluación, ustedes han de encontrar un determinado número de preguntas y ustedes van a tener que contestar cada pregunta, ¿no? Eso es con respecto a la evaluación. Entonces vamos a continuar. Acá déjenme hacer esto más amplio. Entonces ya estábamos manifestando los que son los sistemas cambiarios y su importancia. El tipo de cambio fijo, flexible e indexado. Lo que es la devaluación monetaria y su efectividad. Vamos, antes de empezar con lo que son los tipos cambiarios, vamos refrescando un poco la memoria de lo que era en la economía cerrada. A ver, Wilmer, ¿qué nos puedes mencionar tú? ¿Qué pasaba en una economía cerrada? ¿Cuáles eran las características que nosotros teníamos en una economía cerrada? ¿Qué nos puedes mencionar? Quintanilla, Wilmer Quintanilla. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor, economista? Ya listo. En una economía cerrada, ¿cuál era la característica principal que se encontraba en una economía cerrada? ¿Cuáles eran los supuestos que nosotros trabajábamos, los supuestos que nosotros interpretábamos? Los supuestos de una economía cerrada. Sí. O sea, se basaba en el sistema económico. Ajá. ¿En qué se basaban? A A ver, que... sigue, Wilmer, sigue. Sí, está bien. Sí, sigue, continuando. Disculpa la interrupción. A que el sistema económico, o sea, que es autosuficiente a los intercambios con el exterior. ¿Ya? ¿Me entiendes que es autosuficiente? Sí, es válido. ¿Ya? A ver, Valeria, Sí, tú usaste la autosuficiente mano. ¿Sí? que como que tiene su propio, como que se autobeneficia automáticamente, o sea, que tiene sus propias, como dice, capitales, cosas así, Ya, a sustentarse del mismo. correcto. Ya Ya ver, listo. por ahí, muy bien, Wilmer. Recuerden, miren que estos son temas que lo más probable es que ustedes se van a encontrar en el examen, en la evaluación. ¿Sí? Y esas cositas que siempre ando que pregunto, son temas que yo les tomo sí o sí, les tomo en los exámenes. Entonces, por ahí vi que alzaron la mano. A ver, Valeria. Valeria, pero ¿Valeria qué? Hola, Póngale- Ronquillo. Valeria Ronquillo. Allá. Pon el segundo nombre para poder identificar. A ver, Valeria, Ya, ¿qué nos puedes mencionar? le quería decir que una economía cerrada no interactúa con otras economías. O sea, no hay exportación ni importación. Correcto. Prácticamente tenemos en los supuestos de que todos los agentes económicos trabajan internamente. A ver, José, ¿qué más nos puedes comentar tú en lo que es economía cerrada? Gracias, Valeria. No, profesor, iba a decir de que, o sea, no interactúa, o sea, no hace exportaciones ni importaciones. No existe, correcto, no existen las importaciones ni las exportaciones, ¿no? Claro, porque estamos en economía cerrada, simplemente vemos el escenario de que lo que decía Wilmer es la economía es autosuficiente y no requiere de efectos mediáticos que vengan del exterior. ¿Qué pasaba con la tasa de interés? A ver, Valeria, tú volviste a alzar la mano. ¿Qué pasaba con la tasa de interés en una economía cerrada? ¿Mande, profe? ¿Qué pasaba con la tasa de interés en una economía cerrada? ¿Cuál era la característica que nosotros recordábamos en la tasa de interés? ¿Ya? La tasa de interés era el mecanismo por el cual
el gobierno podía influenciar en la demanda agregada o en la oferta monetaria. Entonces nosotros veíamos los principales supuestos de que primero, esto recuerden, ¿no? La economía se encuentra en pleno empleo. Es decir, de que todos los agentes que participan en un mercado, recuerden que los agentes que participan en un mercado de economía cerrada son las personas, son las empresas y el gobierno. No tenemos el resto del mundo. Entonces, estos tres entes, personas, gobierno y empresas, interactúan en un mercado. A ver, Josué, tú alzaste la mano, dime. La economía es cerrada, el tipo de interés queda determinado por el equilibrio entre la oferta y la demanda monetaria. Entre el equilibrio entre la oferta y la demanda monetaria, sí, correcto. Correcto, muy bien. Entonces, eso, recuerden, en los supuestos, cuando nosotros hablábamos de lo que es una economía cerrada, primero que se encuentra en pleno empleo. Todos los agentes están en equilibrio entre la oferta y la demanda. El PIB real está determinado por la oferta laboral y el equilibrio de mercados de bienes. Entonces, con esto nosotros dábamos origen a la curva de IS, y las variaciones de la masa monetaria no afectan al producto del PIB, y la demanda de dinero es proporcional al PIB, el Producto Interno Bruto. Es decir, que nosotros encontrábamos, esta era la curva IS, y esta es la curva LE. Entonces, esto nosotros estudiábamos en una economía cerrada. Y veíamos un poco qué pasaba con el dinero, con el efecto multiplicador, y aquí también de cierta manera lo que es la velocidad del dinero. No nos preocupábamos en realidad de qué pasa con el dinero. O sea, sí analizábamos la masa monetaria como tal, pero no nos preocupábamos del hecho del riesgo incertidumbre o los mecanismos de qué tan rápido se desplaza el dinero entre una mano y otra. Simplemente lo que nos interesaba un poco conocer era el factor multiplicador del dinero. Entonces, estos eran los supuestos que nosotros trabajábamos cuando estábamos en una economía cerrada. De ahí derivábamos las funciones esta es la curva LM, en la cual nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Tomamos la oferta monetaria, esta es la oferta monetaria, y la demanda monetaria. Entonces, los efectos relacionados a las variaciones de la tasa de interés o a las variaciones de los niveles de producción generada por la cantidad de dinero que circula en la economía, iba a dar origen a lo que se conoce como la curva LM, que es prácticamente el análisis de lo que pasa en el mercado de dinero relacionado a los factores productivos. Acuérdense que es la tasa de interés con respecto a los factores productivos. Y esta tiene forma dependiente positiva, que es como una especie de oferta, y analiza la oferta del mercado de dinero. Es lo que veíamos en la curva ILM en una economía cerrada. Eso es lo que habíamos estudiado en semanas anteriores. También habíamos mencionado lo que es el análisis de lo que es la producción con respecto a su tasa de interés, que se conoce como la curva IS. Entonces aquí la curva IS nosotros sabemos que sale del análisis de la función de producción con respecto a su misma función de producción, pero expresada en términos del Producto Interno Bruto, el Producto de la Nación, que tiene como un enfoque de tipo positivo. Acuérdense que nosotros decíamos, pero ¿cómo, pues, profe, si está hablando que esta es la demanda? ¿Y por qué tiene demanda? La demanda tiene pendiente positiva. Es simplemente porque nosotros reajustábamos la ecuación y la expresábamos en términos de la tasa de interés y en términos de la tasa de interés y los factores productivos. Acuérdense que nosotros aquí tenemos esta ecuación, hicimos un despeje, y ahí encontramos los intersectos con respecto a la demanda agregada, y formamos la función IS. Entonces, ahí nosotros teníamos esos los escenarios que al fin y al cabo analizábamos en una economía cerrada qué pasaba en este equilibrio. Cuando hacía el intersecto el mercado de bienes, que es la curva IS,
y el mercado de dinero, o el mercado de el mercado financiero, que vendría a ser el equivalente, y el intersecto iba a ser el equilibrio, en el cual los niveles de producción iban a estar en concordancia con la tasa de interés. Aquí ustedes recordemos la condición de la relación IS, que no es nada más que la forma funcional del Producto Interno Bruto, expresado en niveles productivos. Entonces acuérdense que es el consumo, que depende del ingreso y una proporción del impuesto, la inversión, que está en función del ingreso y la tasa de interés, y lo que es el gasto del gobierno. Por otro lado, teníamos la relación de la masa monetaria, que no es nada más que la igualdad de la fórmula de la velocidad, de calcular el dinero, y la función de los factores productivos netos. Entonces, esto nosotros habíamos estudiado hasta semanas anteriores. Ahora vamos a ver la pregunta, ¿qué sucede en una economía abierta? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, señorita Evelyn, ¿qué nos puede decir? ¿Qué diferencias habrá en una economía abierta? ¿Qué nos puede mencionar usted? Evelyn. Son aquellas que relacionan interacción comercial en el exterior. Correcto, ya tenemos relaciones comerciales con el exterior. Muy bien, Evelyn. Por ahí vi que alzó la mano, creo que fue Jaime. Fui yo, profe. A ver, dime. Dime. Era eso, que o sea, es todo lo contrario a la economía cerrada. En esta sí hay, Es todo lo contrario. ¿Por qué lo contrario? porque en esta sí se me permite o sea, como que el comercio exterior con otra economía. ¿Ya? Es correcto de que se hace relaciones comerciales con el resto del mundo, pero no se puede decir que es contrario. Porque no, el contrario es que, por ejemplo, si en la economía cerrada nosotros decimos que hace relaciones en niveles nacionales, y en la economía abierta decir lo contrario, es decir, que no hace relaciones comerciales a nivel nacional. Eso no es cierto. Entonces, sí analiza Sí. eso, ¿sí? Eso es importante que lo entiendas. A ver, Alba, ¿qué nos puedes mencionar tú? Te O escuchamos. sea, sí se hace, lo que pasa es que en la cerrada no hay esas exportaciones ni las importaciones, tampoco va a haber los flujos de capital. En cambio, en la abierta sí se va a interactuar con las economías que están fuera del mundo, que están en el mundo, pero en otro Están correcto. Son marcianas las Profesor, economías. póngame la asistencia, es que no la escuché. Se quedó dormida Alba. No, sino que como usted no se había conectado, yo me fui a desayunar. Ah, ya, está bien. A ver, este es Méndez. Señorita Méndez, ya le puse la asistencia. Gracias. Ya, listo. Entonces, en economía abierta, A mí también, economía. usted es Maldonado. 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 Después, mire que después me está diciendo que mucho la nombro. Ya, Disculpe. ahí le registra. ¿Ya? Profe, Dígame, economista. dígame. Es que lo que pasa es que la semana pasada yo no me pude conectar y mis compañeros, yo les dije que como tenía que salir a Guayaquil de emergencia porque estaba enferma, yo no me pude conectar y ahí yo tengo sed, Usted es Valeria. ronquillo. Valeria, póngale los dos apellidos para, porque no Ya sé le cuántas pongo. Valerias habrá. Ronquillo. Una, Valeria. Así me acuerdo que sí, alguien gorda. le va a poner media asistencia, ¿ya? Media nomás. Media, sí, media. Ya, porque sí me Ya, gracias. mencionaron, ¿ya? Para que no pierda. Listo. Entonces, continuamos. ¿Qué sucede en una economía abierta? Primero, de que, como bien mencionado todos ustedes, de que una nación comienza a tener relaciones comerciales con otra nación. Eso es indudable, ¿no? Entonces, al momento que comienzan a haber relaciones comerciales entre naciones, vamos a tener que hay un flujo o un intercambio de moneda. Entonces, la moneda nacional se va a relacionar con una moneda internacional. Es lo primero que va a ocurrir. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos
que el tipo de cambio es de 1.6 dólares por libras esterlinas. He tomado este ejemplo ya que nosotros manejamos el dólar. Ustedes saben que nuestra moneda, la moneda que nosotros tenemos es prestadita. Ustedes cogen un billete de $1 y miren el billete, por ningún lado está la bandera de Ecuador, y inclusive todo está en inglés, ¿no? Hay hasta dibujos que no tienen nada que ver con la ciudadanía ecuatoriana. Entonces esa moneda es prestadita simplemente, no tenemos. Entonces, un poco para poder entender el bosquejo, he tomado una moneda de tipo fuerte como es la libra esterlina, que es la moneda que utilizan en Gran Bretaña. Entonces, imaginemos que el tipo de cambio está 1.6 dólares por libras esterlinas. ¿Qué significa? Que si yo quiero obtener una libra esterlina, tendré que dar $1.60. En este caso, la moneda, la libra, tiene mayor peso que la moneda del dólar. Partamos de ese punto. ¿Qué sucede si el tipo de cambio sube a 1.7? ¿Qué va a suceder en términos nominales? Que el dólar habrá perdido valor, porque tú tendrás que dar 10 centavos más por la misma libra esterlina. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener que ir incluyendo al análisis que ya hemos estudiado de las curvas IS y LM. Entonces vamos a incorporar qué ocurre con las monedas. ¿Qué sucede cuando en las relaciones comerciales hay una afectación en el valor de la moneda de una nación con otra nación? Vamos a ver que muchas veces estos cambios que se dan, por ejemplo, de 1.6 a 1.7, se pueden dar por relaciones comerciales o se pueden dar por decisiones gubernamentales. Entonces vamos a ver que eso también se puede dar de acuerdo a los regímenes cambiarios que tenga una determinada economía, y de acuerdo a eso se va a llevar devaluación o depreciación. Estos son los aspectos que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Está claro? Señorita Ñauñay. ¿Está claro, señorita Ñauñay? Sí, ¿Ah? Usted que está sí. 0 kilómetros aquí. Está como esos carros recién salidos del parque automotor. Está con el motor a toda potencia. Entonces, vamos por un poco para facilitar temas de comprensión. Vamos a decir que la letra E va a representar al precio del dinero en el extranjero. ¿Sí? ¿Qué significa del precio del dinero en el extranjero? De que si yo tengo mis dólares y me voy a otro país, ¿cuánto de otra moneda podré adquirir con mi dólar? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben que la cotización, por ejemplo, con el Perú, creo que está 7 pesos, 7 soles por $1. En Colombia creo que está a 400, o a 300 pesos por $1. Creo que la moneda argentina creo que está a 20 y pico. Entonces, hay diferencias cambiarias. Entonces, esto es lo que entra en juego cuando se analizan las relaciones económicas internacionales. Y obviamente todo esto se va a ver reflejado en la balanza de pagos. Por eso es que primero estudiamos lo que era la balanza de pagos para comprender qué es lo que pasaba en la balanza de pagos. Recuérdense que cuando estudiábamos la balanza de pagos, nosotros teníamos algo que se conocía como inversión extranjera, y teníamos una cuenta muy especial que recogía el nivel de deuda que se administra en el país y manejaba las reservas monetarias de una nación. Entonces, todo esto se suma al efecto de lo que es el tipo de cambio que maneja una economía con respecto a otra. ¿Sí? Entonces, vamos a definir a la letra P como el precio nacional de un bien en el extranjero. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto cuesta aquí en el Ecuador comerse un encebollado? Ustedes pueden encontrar hasta encebollados de $1. ¿Y cuánto cuesta el mismo encebollado en otro país? Entonces, no es lo mismo decir aquí me cuesta $1 el encebollado, a decir que en Perú me cuesta $1 también, ¿no? De repente no te cuesta $1, sino que te cuesta en soles, en soles me voy a inventar el valor, cuesta 8 soles, y si la relación de cambio es de 7-1, nosotros estaríamos viendo que el encebollado es más caro en Perú que en el Ecuador, porque allá tú tendrías que dar
7 soles, que es un dólar, más un adicional. Entonces, estas relaciones vamos a ver, vamos a introducir en el análisis. El precio del dinero en el extranjero, es decir, nuestra moneda, cuánto vale en el extranjero, y cuánto el bien que se comercializa en una nación, cuánto vale en el extranjero. Esos aspectos los vamos a ir incorporando y vamos a llamar a P asterisco como el nivel de precios en el extranjero. O sea, ¿cuánto es el precio internacional? ¿Sí? O sea, ¿cuánto es lo que estaríamos, cuánto es lo que se puede cotizar un bien en el extranjero? Vamos a ver que no es lo mismo que comprar un producto dentro de un territorio que comprarlo fuera del territorio nacional, o el precio de exportación. Vamos a ver que son valores diferentes relacionados a los efectos de la política monetaria que pueda tener una nación. Y aquí vamos a trabajar también, vamos a conocer y a familiarizarnos con un concepto que se conoce como tipo de cambio real, tipo de cambio nominal. ¿Sí? Al igual que nosotros teníamos cuando hablábamos del dinero real y el dinero nominal, ¿se acuerdan? El dinero nominal es lo que dice el papel moneda. Dice $100, es el papel. No ve los efectos de la variación de los precios en el tiempo. En cambio, el dinero real, acuérdense que era la cantidad de dinero que yo necesito para poder adquirir un producto. Acá vamos a manejar un concepto muy similar cuando nos refiramos a estos conceptos. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con esta pequeña ecuación que se llama... Dime. Disculpe que la interrumpa. Dice mi compañera Noah que le haga el favor de aceptar. Es Noah. Ah, ya. Ya listo. A ver. Ya mismo se nos corta la sesión. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación de la paridad de poder de compra, ¿no? Entonces, esta ecuación, vayan aprendiéndosela. Anótenla en un ayuda a memoria, que es el precio nacional de un bien en el extranjero que multiplica el precio en el extranjero por el nivel de precios en el extranjero. Al comienzo se vuelve medio confuso y uno dice, ¿pero es que significa lo mismo? No, no, significan cosas, cada uno tiene un significado diferente, ¿ya? Entonces, ya se nos va a acabar el tiempo, nos vamos a volver a conectar, pero antes que todo, por favor, que todos los que no han hecho la evaluación de diagnóstico, por favor la haga, ¿sí? Señorita Ñauñay, usted también ha de encontrar en el aula virtual. Ingrese por favor al aula virtual, ya me imagino que se debió haber matriculado, y hagan la evaluación de diagnóstico. Les voy a dar, esa evaluación de diagnóstico no les va a tomar más de 5 minutos, son preguntas sencillas, entonces por favor hagan la evaluación de diagnóstico. Tienen hasta 3 intentos para poder hacer la evaluación, inclusive para aquellos que quieran volver a hacerlo, pueden hacer. Entonces les voy a dar un espacio de unos 10 minutos para que ustedes hagan esa evaluación. Necesito que todos tengan hecha la evaluación, ¿sí? Yo igual voy a estar monitoreando en el aula virtual si efectivamente están haciendo la evaluación. Entonces nos volvemos a conectar en exactamente 10 minutos.